Buenos días, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo en el día de hoy. En las tres primeras reflexiones hemos trazado una larga introducción de cómo orar y cómo no orar. Hoy entraremos en la cuarta parte, ya de lleno en la oración del Padre Nuestro. Por esta razón, y dándole toda la gloria a Dios y alabando su nombre, presentaremos a Él la más profunda oración que nos dejó su Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta cuarta parte está basada en la frase inicial de la oración, que nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En la Biblia existen pasajes que son aplicables para todo el mundo. Podemos encontrar experiencias universales como es la creación del mundo, o la revelación de Dios mediante su palabra. Pero en muchas ocasiones la palabra se vuelve tan personal que solo aplica a quienes son en realidad hijos de Dios. Y lo digo no en el sentido de paternidad, como creación a su imagen y semejanza, sino en el sentido de paternalidad que implica ser cuidador en todo sentido. Uno de estos pasajes que no es aplicable a todo el mundo es cuando oramos el Padre Nuestro. Cuando leemos la oración en el libro de Lucas, la observamos con una característica diferente a la que leímos en el libro de Mateo. Aquí en Lucas, un discípulo le pide a Jesús, Señor, enséñanos a orar. En el de Mateo, Jesús la presenta como parte de la enseñanza del Sermón del Monte. Quiero observar que podrá encontrar diferencias en algunas de las palabras entre la oración que encuentra en el libro de Mateo y la oración que Jesús nos dice en el libro de Lucas. Pero aún encontremos el uso de palabras diferentes en los evangelios relacionadas a un mismo asunto, lo importante es que la sustancia del mismo no varía. Su esencia es inalterable y el propósito siempre será el mismo. En otras palabras, el Padre Nuestro tiene en su función enseñar al creyente cómo debe ser una verdadera oración. Y no solo eso, nos enseña y nos dice que para poder desarrollar una verdadera oración, se debe dar el lugar correcto a Dios y luego poner delante de Él todas nuestras peticiones. La oración va dirigida a nuestro Padre que está en los cielos. Y cuando usted se dirige a Dios como nuestro Padre, esto indica que usted está teniendo una relación con el mundo invisible. Dios no es un Dios amenazante, oscuro, lleno de ira, o un Dios vengativo. Jesús nos ha revelado quién es Dios por medio de su figura, y este es un Dios de amor, con un corazón de perdón y lleno de gracia y de misericordia. Alguien a quien usted se puede acercar sin miedo, que nos hace ver de manera correcta nuestro mundo visible, a nuestros semejantes y a nosotros mismos como lo que verdaderamente somos, criaturas hechas a su semejanza. Al mismo tiempo nos manifiesta que hemos fallado en ser lo que debemos ser, pero nos brinda una esperanza en Cristo para poder llegar a la meta que Dios quiere para nosotros, lo cual es la vida eterna, la vida de Dios. Cuando Jesús nos enseña a orar a nuestro Padre, establece algo sin precedentes. Hasta ese momento, las oraciones a Dios por parte del pueblo escogido se realizaban en el idioma hebreo. Los judíos establecieron un término llamado la trascendencia de Dios. Y esto implicaba que ellos sentían que existía una distancia insalvable e infinita entre Dios y los hombres. El resultado de esto es que se consideraba a los ángeles como los mediadores entre Dios y la humanidad. Se llegó a creer que estos salvaban la cima que existía entre Dios y los hombres, y que Dios hablaba a los hombres por medio de los ángeles, los cuales a su vez llevaban las oraciones de los hombres a la presencia de Dios. Jesús
rompió totalmente con ese mito histórico del pueblo judío. Jesús llamaba a Dios Abba, y esta es una palabra de origen arameo. Por lo tanto, suponemos que Jesús enseñó a sus discípulos a orar en esa lengua. La mayoría de los judíos recitaba la tefilá. Lo hacía en el hebreo y no en el idioma arameo. Ocurre algo parecido en los musulmanes. Ellos recitan sus oraciones en el árabe clásico de la Arabia del siglo VII después de Cristo. Tanto el judaísmo como el islam tienen un lenguaje sagrado. Con el cristianismo no ocurre así. Y es aquí la importancia de lo que hizo Jesús. Utilizar el arameo era un hecho revolucionario. Para Jesús, ningún lenguaje era sagrado para hablar con Dios. Jesús dio el paso gigante de apoyar el arameo como lengua para adoración al Padre Nuestro, y esto abrió la puerta para que el Nuevo Testamento se escribiera en griego y luego en otros idiomas. Abba es la palabra que escoge Jesús para llamar a su Padre. Él definió su propio término. Dios le llevó la palabra al profeta Oseas y le expresó como el Padre compasivo para el pueblo de Israel y su agonía. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 9, nos dice lo siguiente: pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo de Israel. En otras palabras, Dios pudo escoger la ira y el castigo, pero respondió con amor y compasión. Jesús amplió esa imagen de Dios como Padre amoroso en la parábola del Hijo Pródigo, cuando eligió también, en vez de la ira, la compasión y el amor. Al enseñar esta forma de oración, Jesús implicaba que la relación entre Dios y los hombres había dado un cambio. Ya no será mi Padre, ahora es nuestro Padre. El yo se había diluido en esa nueva relación. Aunque usted se pueda ver con una relación personal con Dios, eso implica a la vez una relación con nuestros semejantes. Si Dios es nuestro Padre, es Padre de todos y no solo mío. El poder orar a Dios de manera directa, sin limitaciones, sin intermediarios, permite lo que se llama la verdadera religión. Es factible sentirnos seguidores de Cristo, ya sea cuando estamos meditando u orando, cuando nos sentimos alejados del mundo o al estar de rodillas en las iglesias. Y eso no está mal, pero el verdadero proceso de la religión está basado en tomar el poder de la palabra de Dios, ya sea dada en la iglesia, en su habitación o en su lugar secreto, y salir con esa palabra del entorno de seguridad y transmitirla a aquel que la necesita. La verdadera religión es dar a Dios la debida reverencia y a los hombres el debido respeto. Dios es nuestro Padre, pero si esto es una verdad interesante, mucho más lo es que habita en el cielo. Pero no se equivoque, Dios no cae en lo permisivo como podría ser su padre biológico. Con Dios no existe una licencia para hacer una religión con adaptaciones a su propia personalidad. Existen personas que entienden que Dios tiene el trabajo de perdonar. Si fuese así, la historia del cristianismo sería en vano y el Dios encarnado no hubiese sido necesario. Heinrich Heine, un poeta alemán convertido al final de su vida al cristianismo, tenía esa idea y declaró: por supuesto que Dios me perdonará. Ese es su trabajo. Dios está en los cielos por su santidad y por su poder, ejerciendo la totalidad de su amor por medio de su Hijo Jesús. Eso no es un trabajo. Trabajo tenemos los humanos tratando de amar a una persona con todo nuestro corazón. Lo interesante es que aún dando todo por esa persona, no lograremos satisfacer ese amor. Podríamos tratar de darle la luna, las estrellas, y esa persona aún podría pedir algo más. ¿Le ha pasado algo parecido? ¿Lo entrega todo y le piden más? Es lo que se llama el amor intenso pero impotente. Es un amor finito con término de expiración. Solo el amor del Padre nuestro que está en los cielos
es infinito, es fuego purificador. Solo ese amor de Dios es lo que permite el logro de Cristo, logrando restablecer una relación que se había perdido entre Dios y los hombres, para que de esta manera podamos tener un Padre en común. Esa nueva realidad es lo que permite que podamos decir: santificado sea tu nombre. Pero pregunto y lo dejo sobre el tapete: ¿realmente podemos santificar el nombre de Dios? La respuesta está en la misma palabra de Dios, y la veremos de forma maravillosa en nuestra próxima reflexión. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos.